bueno, uno de los temas que ha planteado la Universidad Católica Argentina a través de los datos que arroja de pobreza, con clara repercusión en los niños de nuestro país. Por eso está Verónica para contarnos sobre este tema. Pero más de la mitad de los niños, o por lo menos la mitad de los niños de Argentina, están en condiciones de pobreza. Exactamente, esa es una de las conclusiones del informe que se denomina Equidad en el ejercicio de los derechos de niños y niñas, que hace foco en distintos conglomerados de toda la Argentina, en el cual está incluido el Gran Mendoza, que analiza diversas dimensiones como la alimentación, la crianza, la educación, la salud, y tal como vos decías, uno de los aspectos centrales es el tema del acceso a la alimentación y las franjas de pobreza en la que están los niños en la Argentina. Rápidamente hablemos del informe, un poquito, que hace la Universidad Católica. Exactamente, recordemos que es un informe que hace muchos años, desde el 2010 más o menos, y los que toman son bandas de estadísticas, digamos, desde el 2010 hasta el 2017. Eso es lo que les ha permitido tener un poco un panorama más global de las problemáticas que afectan a la infancia, porque obviamente pueden comparar los resultados de los otros años, y recordemos que cuando el INDEC no hacía estadísticas sobre ese tema, bueno, ellos la mantuvieron, entonces ese trabajo permite tener un seguimiento histórico, que es lo que ellos realizan de las problemáticas que afectan a la niñez. Muy bien, tenemos placas para ir justamente conociendo y comparando los números de pobreza que se arrojan en nuestro país, ¿no? Exactamente, la primera justamente habla de la situación de pobreza en que viven las familias, y esto es uno de los datos que más impactaron, porque el 48.1% de los niños de 0 a 17 años viven en hogares pobres según los ingresos. Y en la segunda columna lo que vemos es justamente que la gran mayoría habita en familias donde los padres tienen trabajos marginales. Bien. Después también el 10.2% de los niños de 0 a 17 años, también son adolescentes, viven en hogares donde hay indigencia por ingresos, es decir, que la familia ni siquiera alcanza a comprar los alimentos mínimos para poder subsistir. Que el 28.1% de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas, y un dato muy importante es que de todas esas familias el 38.5% de los niños son los que perciben la asignación universal y otros planes sociales de ayuda. La cobertura que tienen, digamos. Exactamente. ¿Qué cobertura les da el Estado, digamos, para intentar superar estos inconvenientes? Bien, en la próxima placa vamos a hablar de alimentación y salud, ¿no? Exactamente, ese es otro dato muy importante. El resultado es que el 17.6% de los niños de 0 a 17 años experimentaron algún riesgo alimentario. ¿Y esto qué es, Lucas? Que en su familia se redujo drásticamente la cantidad de alimentos que tienen, y que expresaron haber sufrido hambre en alguna situación. 2017 estamos hablando, esto durante 2017. Exactamente. Bien. Ahí en la segunda placa lo que se ve es justamente las diferencias entre los chicos que viven con familias donde hay trabajos marginales de los padres y los que viven en villas y asentamientos, donde obviamente la brecha es mayor y donde se agrava la situación de los pequeños. También está ahí el tema de la cobertura, es decir, 33% de los niños y adolescentes reciben ayuda alimentaria y en comedores y escuelas. ¿Esto qué es? Alguna copa de leche, el refrigerio, el almuerzo, en los casos que tienen doble escolaridad, que sabemos que en las escuelas estatales es menor, pero ha habido un crecimiento respecto de ese ítem en cuanto a la cobertura que reciben los niños. De hecho, de muchos chiquitos es la única alimentación que tienen, ¿no? A veces en las escuelas, digo. Exactamente, es un refuerzo importante esa cobertura estatal. Bien. La siguiente placa habla del derecho a la salud y cómo es la afectación que tienen los chicos, y este dato es importante porque el 22.6% de los niños de 0 a 17 años no fue al médico en el último año. Eso es muy importante. El 45.3% no hizo ninguna consulta al odontólogo. En el cuadro, en la parte del medio, digamos, están las diferencias entre los chiquitos que viven en hogares donde
sus padres tienen algún trabajo marginal y los que tienen padres donde hay alguno que es profesional, digamos, obviamente la brecha se agranda en ese sentido. Y aquí hay un dato muy importante que es el que el 52.7% de los chicos no tiene ninguna cobertura, es decir, solo depende de ir al hospital público y al centro de salud. El 52.7% es un número bastante importante, ¿no? Exactamente, y ahí en el informe mismo se destaca entonces la gran responsabilidad del Estado sobre la salud de estos niños, porque obviamente si no logran tener una asistencia adecuada y una prevención de la salud adecuada en ese hospital público o en ese otro centro sanitario, bueno, no tiene otra forma de hacerse atender o de prevenir posibles inconvenientes en su salud. Bien, el informe, Vero, toca varios puntos, ¿no? Pero es importante este análisis, por lo menos de estos temas que son los más importantes, digo, la salud pública, la alimentación de estos chiquitos para poder comparar o analizar cómo estamos en Argentina. También respecto al hábitat hay datos, ¿no? Exactamente, también se habla sobre el tema del hábitat porque el 2.6% de los chicos vive en alguna situación de hacinamiento, es decir, en casas donde tienen que compartir la habitación muchas personas. El 24.7% vive en viviendas precarias y ahí también está la brecha entre los chiquitos que viven con mayores o personas que están a cargo, que tienen trabajos marginales y los que tienen padres profesionales, siempre se agranda esa brecha. Bien. Y como vos decís, también es muy importante el tema educativo, que aunque ahí no lo pusimos en la placa, sí, bueno, la problemática sigue estando en la educación secundaria, porque la educación primaria abarca a la mayoría de los chicos están incluidos en la educación primaria, pero abandonan en un porcentaje muy alto cuando se trata de la secundaria, justamente que es el mayor nivel de problemática que hay en todo el país, incluida Mendoza, el gran abandono en la educación secundaria, que es una educación obligatoria para nosotros, ¿no? La brecha histórica se sigue marcando, sigue estable y parece que se amplía aún más, y datos del informe también recalcaban que durante el año 2017 aumentaron algunos puntos de los chicos que iban a pedir alimentos, asistencia a distintos organismos, ¿no? Exactamente, y eso es lo que hablábamos recién respecto del tema de los comedores o de otras alternativas que tienen las familias para lograr que los chicos tengan una alimentación completa y mejor a la que pueden recibir ese día en la casa, digamos, a través de la copa de leche en la escuela, de la asistencia a algún comedor. Y también hay muchas variables que tienen que ver con el acceso a los libros, a internet, donde la brecha también se ha agrandado bastante respecto de los chicos que viven en hogares donde con situaciones más marginales y a los que viven a lo mejor en hogares de clase media. Bien, tendríamos que analizar, ver en una futura columna qué hace el Estado, qué hacen los gobiernos para achicar esta brecha en todos estos ámbitos que estamos analizando ahora, ¿no? Exactamente, pero hay un dato que es muy significativo, tanto en salud como en educación. La mayoría de los chicos que están en problemas, la educación pública y la salud pública sigue siendo fundamental para ellos, porque el gran porcentaje de niños y adolescentes va a la escuela pública, va al hospital público, entonces, bueno, sigue siendo una gran apuesta, digamos, y una gran posibilidad de movilidad para ellos que sea grande y que se siga respetando el derecho que tienen a la educación y a la salud.